El libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 28, dice la Escritura, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿En qué sentido el ser humano es imagen y semejanza de Dios? No puede ser en el aspecto físico, puesto que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de Dios, es espíritu, invisible, incorpóreo, no se le puede percibir por medio de los sentidos físicos, sin embargo se le puede percibir solo con el alma. El ser humano es imagen y semejanza de Dios en el sentido racional. Así como Dios es un ser racional, inteligente, ha concedido al ser humano esta característica. Gracias a esta cualidad podemos pensar, reflexionar, conocer y comprender de Dios conforme a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Podemos filosofar, podemos teologizar acerca de Dios y de la vida, e interpretar la vida, y estar consciente de nosotros mismos y de nuestra propia existencia. También nosotros somos imagen y semejanza de Dios en el sentido moral. No estamos condicionados como los animales de obedecer nuestros instintos, sino que tenemos una conciencia, una naturaleza moral, que nos dice que debemos hacer esto o debemos hacer esto otro. Sabemos que hay una conducta buena que debe seguirse, una conducta errónea que debe evitarse. A este conocimiento se le denomina conciencia. Cuando hacemos lo bueno, la conciencia aprueba. Cuando hacemos lo malo, la conciencia desaprueba o condena. Se le obedezca o no a la conciencia, ésta siempre va a hablar con suprema autoridad. En ese sentido somos imagen y semejanza de Dios, en el sentido de la naturaleza moral, porque Dios es un ser moral. También en el sentido espiritual. Dios es espíritu, y también nosotros se nos ha dado esa, o se nos ha concedido esa cualidad. Tenemos un espíritu invisible, tenemos un espíritu inmortal que está dentro de nosotros. Por medio de ese espíritu podemos tener comunión con Dios, conocer, experimentar y estar consciente de la necesidad de Dios. Por eso usted busca a Dios, necesita de Dios. Está incompleto sin Dios, porque usted es imagen y semejanza de Dios. Tiene un espíritu dentro de usted que anhela a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios, dice Gerhard von Rath en uno de sus libros, el libro de Génesis, en el sentido de la soberanía, de ejercer soberanía en la creación. Del mismo modo como los reyes antiguos ponían una estatua de este rey para indicar su soberanía, su control sobre un territorio, ejercer su reinado, así también Dios ejerce su reinado, su soberanía en la creación por medio de sus representantes, los seres humanos, que ostentan esto a la imagen y la semejanza de Dios. Anthony Joequema, en uno de sus libros, La imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios en el ser humano, añade otro aspecto, en el sentido de que nosotros somos imagen de Dios cuando habla acerca del matrimonio. El hombre y la mujer, solo en ese sentido, como nos enseña la Sagrada Escritura, en la unidad del matrimonio forman una sola carne. Al formar una sola carne, en esta pluralidad, en esta unidad, en la pluralidad, representan auténtica y fielmente, y hay una comprensión mucho más radical acerca de Dios, principalmente de la Trinidad, en la unidad. Hay una pluralidad de personas en la divinidad, pero es uno solo, un solo Dios. Del mismo modo, el matrimonio, el hombre y la mujer en el matrimonio forman una sola carne. Hay una unidad en la pluralidad y en la máxima expresión y en el máximo reflejo de la imagen de Dios en los seres humanos. En ese sentido, se ha pensado de lo que es o en qué consiste la imagen de Dios en el ser humano. En el sentido racional, en el sentido moral, en el sentido espiritual, en la soberanía y en esta unidad
en medio de la pluralidad.